teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar Teobroma. Mi nombre es Julio César Torres y nos acompaña Carlos Umbral, como ya es una costumbre. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Julio. Nuevamente bienvenido al maestro Rafael Tena. Así es, el maestro Rafael Tena nos hace el favor de acompañarnos nuevamente. Ya tuvimos el placer de contar con su participación en otra ocasión y nos habló de religión mexica, cosas muy interesantes y temas muy importantes que salieron en esa ocasión. Y esta vez nos gustaría que nos explicara una serie de cosas sobre aspectos también de la religión mexica. Antes de empezar la grabación hablábamos de si existía monoteísmo o politeísmo en el caso de los mexicas y por qué se puede hablar de una cosa o de otra. También en otra emisión usted nos mencionaba de varios cielos, al parecer no era uno, sino que habían varios niveles dentro del mismo cielo. También a mí me interesa el tema tanto de los cielos como del inframundo y bueno, esta conexión que hay en el caso de los mexicas. La estructura del mundo según ellos, ¿no? Así es. La religión mexica pues estaba centrada en lo sobrenatural, en la divinidad, que ellos concebían muy a su manera. En general, el pensamiento prehispánico se puede caracterizar como duple o doble, porque hay una dualidad de elementos contrastantes que se fusionan en la creación. Y la divinidad no escapaba a este esquema dual. Para los mexicas, la deidad suprema recibía el nombre de Ometeotl, que significa precisamente Dios dual, porque a pesar de que era un Dios único supremo que habitaba en el cielo más alto, o sea, en el cielo 13º, sin embargo, estaba constituido por dos personas o elementos que serían el Ometeotli y Omecíhuatl. Ometeotli es el señor dual y Omecíhuatl es la señora dual, o señor 2 o señora 2. Estos mismos dioses primordiales, eternos, tenían también otros nombres que son Tonacateutli, que significa señor del maíz o del sustento o de los mantenimientos, y Tonacacíhuatl, que es lo mismo, señora del maíz, del sustento, de los mantenimientos. Esta deidad suprema dual que habitaba en el 13º cielo, o sea, en el más alto, en una época primordial que se funde casi con la eternidad, generó a 4 dioses que en conjunto se conocen como los 4 Tezcatlipocas, según los designa una fuente que se llama La historia de los mexicanos por sus pinturas. Estos dioses son Tlatlauqui Tezcatlipoca o Tezcatlipoca rojo, que muchas veces se identifica con Xipetotec. ¿Qué significa Xipetotec? Xipetotec significa nuestro señor Totec, Xipe el desollado. Y según muchos autores, pues representa la piel de la naturaleza que se regenera cada año con las estaciones y que reverdece en primavera. Aunque también este mismo dios Xipetotec estaba relacionado con la orfebrería, con el oro, con los trabajos sobre metal. Después había también un Tezcatlipoca blanco que recibía el nombre de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl significa serpiente de plumas de Quetzal o serpiente emplumada. Y el cuarto Tezcatlipoca era Huitzilopochtli, el colibrí zurdo o del sur, cuyo color era el azul verde. Estos 4 dioses engendrados o secundarios, y sobre todo el Tezcatlipoca negro y Quetzalcóatl, que representaban fuerzas antagónicas como la luz y las tinieblas, el día y la noche, lo seco, lo húmedo, etc., recibieron el encargo de crear a los dioses subalternos, o sea, los dioses que iban a estar al frente de alguna función o de alguna actividad, y también de crear a la humanidad en etapas sucesivas que van de menos perfecto a más perfecto, y que también estas humanidades sucesivas reciben de los dioses un alimento que cada vez se va perfeccionando hasta llegar al maíz, que para ellos era el alimento por excelencia o el más perfecto. Y
Estos dioses, tanto los primordiales creadores como los subalternos en conjunto, constituyen un universo de alrededor de 144 dioses, de los cuales 2/3 partes se conciben como varones adultos y la otra 1/3 parte como mujeres también adultas. Cada uno de estos dioses tenía algunas atribuciones o funciones en su relación con los hombres, y en ocasiones también algunos de estos nombres eran meramente advocaciones de dioses principales, de manera que el número de los dioses propiamente dicho podría reducirse de esos 144 a un número menor. Y también podemos plantearnos el problema de si la religión mexica era simplemente politeísta o cuál era la relación de esta religión con el monoteísmo. Porque si no nos detenemos en las celebraciones oficiales de los meses o de las trecenas, sino que acudimos, por ejemplo, a los poemas, algunos de los cuales se atribuyen a autores prehispánicos y concretamente también a Nezahualcóyotl. Y si nos fijamos también en las locuciones de lo que se llama huehuetlatoli o palabras antiguas o palabras de los ancianos, que eran los consejos que daban los padres a sus hijos, en estas fuentes, los poemas y los huehuetlatoli, cuando los indígenas se refieren a la divinidad, como que no están siguiendo la religión oficial politeísta de toda esa maraña o infinidad de dioses, sino que en una forma casi instintiva, natural o espontánea, en términos sencillos, se refieren prácticamente a un solo Dios o a un Dios supremo o a un Dios más importante, para el cual tienen diversos nombres. Le podían llamar, por ejemplo, Ipalnemowani, que significa aquel por quien se vive o aquel por quien vivimos, es decir, aquel Dios creador del que hemos recibido la vida y que nos mantiene en la existencia a través del mantenimiento, de la alimentación. Este mismo Dios supremo podía ser también llamado como Tloquenahuaque, que significa el dueño del cerca y del junto. Es una especie de metáfora con la cual ellos se están refiriendo a un Dios ubicuo que está en todas partes, que está presente en todos los espacios, junto a la humanidad en cada uno de sus individuos. También en los huehuetlatoli, los padres, cuando hablan a sus hijos y se refieren a la divinidad, le llaman simplemente nuestro padre, nuestra madre. De manera que se puede decir que coexisten una visión politeísta que identifica una multitud de dioses jerarquizados y a los cuales se les atribuyen funciones diferentes, conviviendo con una visión o una actitud monoteísta que concibe un solo ser supremo con muchas manifestaciones concretas. Así que muchos de estos dioses secundarios o subalternos en cierta forma podrían considerarse simplemente como encarnaciones de algunos atributos de la divinidad suprema. Esta divinidad suprema, como dijimos, habita en el 13º cielo, que es el más alto, porque en los cielos inferiores, o sea, en los 12 restantes, pues habitan los otros dioses secundarios o subalternos, incluso los astros o los fenómenos atmosféricos o climáticos, que muchas veces también tenían una connotación divina, como el sol, la luna, los vientos, el polvo, la lluvia, etc., ¿no? Curiosamente, el cielo más bajo, o sea, el cielo número 1, se identifica también con la tierra. Y la tierra es también el primer estrato del inframundo, porque la tierra es como una síntesis de lo alto, de lo bajo, de los cielos y de los estratos del inframundo. Después de la tierra hacia abajo, pues había otros 6 estratos que van como evolucionando hacia una especie de nirvana o nada, o de región del olvido y de la oscuridad, donde de alguna manera todo se desintegra porque no tenemos mayor conocimiento de esas regiones.
Así que espacialmente los prehispánicos imaginaban el mundo estructurado en el sentido vertical de arriba hacia abajo, como estos 13 cielos sobrepuestos con la tierra intermedia y los 7 estratos del inframundo abajo. Pero también en un plano horizontal, independientemente de si ellos concebían el mundo plano como circular o como cuadrangular, rodeado por agua por todos sus lados y de la misma manera arriba y abajo. En este plano de la naturaleza donde habita el hombre, pues ellos reconocían los rumbos cardinales que para nosotros son el norte, el sur, el oriente, el poniente, y que de alguna manera ellos consideraban igual, pero con sus nombres propios. Por ejemplo, el oriente para ellos era el Tonatiuh Iquizayampa, o sea, el lugar por donde sale el sol. El poniente era Tonatiuh Icalaquillampa, o sea, el lugar por donde se mete el sol. El norte era el Mictlán, o región de los muertos. Y el sur era Huitztlampa, que es la región de las espinas. O aquí en el Valle de México, al sur también se le podía llamar Amilpampa, que es el lugar de las cementeras regadas, porque inmediatamente al sur está el Valle de Cuernavaca, que para ellos era la tierra caliente, una tierra fértil donde había mucha agua. De manera que el mundo de los prehispánicos pues lo concebían ellos en una forma muy estructurada, hacia arriba, hacia abajo y del centro a la periferia, organizándolo en estos cielos superpuestos o estratos del inframundo, la tierra habitable, los rumbos del universo y la dirección o el lugar central, que era el que ocupaba la ciudad de Mexico-Tenochtitlan y principalmente el templo mayor, el recinto sagrado que para ellos en cierta forma era el ombligo o el centro del mundo. He tenido también esa duda. Una vez que los mexicas tienen ese poder sobre todo este territorio, ¿tenía alguna significación el estar con su sede o con la ciudad más importante en ese lugar precisamente, cuando tenían la posibilidad de establecerse en lugares quizá con un clima más benévolo o con tierra firme? No sé, ¿había alguna significación más allá de que ahí les podía llegar una serie de insumos, de alimentos, etcétera? ¿Tenía en la religión una significación este lugar precisamente donde ahora está el Zócalo? Bueno, ellos cuando llegaron al centro de lo que es actualmente la Ciudad de México, pues según nos dicen las fuentes, encontraron algunos pequeños islotes rodeados por agua, con una vegetación precaria, pero era el lugar que estaba libre, todo lo demás estaba ya ocupado. Entonces ellos se vieron casi obligados a establecerse en ese sitio, también para de alguna manera preservar su independencia. Cuando llegaron como pidiendo permiso o pidiendo autorización para asentarse allí, y fue solo a través del tiempo como ellos lograron sobreponerse militar y políticamente a los pueblos que los rodeaban hasta volverse pues un poder o un pueblo hegemónico. Y en las fuentes nunca se advierte la idea o la tentación de cambiar de ubicación su ciudad, sino que lo que ellos hicieron fue más bien dominar la naturaleza, puesto que hicieron, según les parecía a los europeos que llegaron al principio en ese momento, como una nueva Venecia, o sea, una ciudad de agua y de tierra, de canales. Ellos se acostumbraron a vivir allí, dominaron la naturaleza y la hicieron una ciudad muy habitable, que pues llegó a tener una población importante y que maravilló a los españoles cuando llegaron, que inmediatamente la compararon con las principales ciudades que ellos conocían en Europa, como podía ser Salamanca, El Cairo, Roma, etcétera, ¿no? Era, cuando llegaron los españoles, pues una ciudad importante, porque habían superado todas esas dificultades iniciales de la misma naturaleza.
es una labor que ha ocupado siglos porque ha evolucionado y por ejemplo ahora pues se ha logrado prácticamente extirpar el agua a la vez que seguimos necesitándola vitalmente. Es una etapa nueva en esa relación entre el hombre, la colectividad y la naturaleza. Pero el lugar sigue siendo el mismo. Lo que ha evolucionado son las formas de relacionarse del hombre o de la colectividad con esa naturaleza que ha sido siempre la misma y ha estado siempre allí desde el principio. En relación con esto, a mí me llama la atención en el programa anterior. Sí. El maestro Tena mencionó que el Templo Mayor, aquí en la Ciudad de México, estaba dirigido a dos entidades. Una de ellas era Huitzilopochtli y la otra era Tlaloc. Hay cierta asociación de Huitzilopochtli con el fuego y obviamente de Tlaloc con el agua. Obviamente al escuchar estas palabras de que México estaba perfectamente trazado sobre un lago, era una ciudad acuática que estaba cruzada por avenidas y canales acueos, y la presencia la presencia volcánica que estaba circundando el Valle de México y que continúa así con el Popocatépetl y el Ixtlaxíhuatl y otros volcanes por ahí que están extintos, ¿no? Pero bueno, sí, principalmente tenemos ahí los dos elementos, el agua y el fuego. Claro. Y obedece a lo que usted está mencionando, maestro Tena, ese respeto y esa asimilación de los elementos naturales dominantes. Maestro, también me gustaría que ampliara esto del bien y del mal. Pareciera que lo que nos llega es una traducción para que lo podamos entender mejor. Cuando se habla de dioses, ¿ellos lo entendían así como dioses o quizá eran más bien elementos o señores representantes de ciertas características, ¿no? Porque pareciera que esto, como si habláramos de los dioses griegos también, ¿no? El dios del agua, el dios de, no sé, equipararlos, ¿no? Pero en sí había esta concepción. ¿Usted considera que existía esta concepción, hablando tal cual de dioses, de cielos, de inframundo, como si se tratara de un infierno? ¿Qué nos podría explicar al respecto? Sí. Bueno, ciertamente había algunas coincidencias entre la religión cristiana católica y la religión prehispánica, pero a la vez se trataba de religiones pertenecientes a civilizaciones o a culturas diferentes, entonces la religión también tenía que ser diferente. Sin embargo, pues existe esa tendencia a hablar de lo desconocido en función de lo que ya conocemos o con términos que ya conocemos. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en las fuentes, porque los españoles, los misioneros, los cronistas, que traían muy viva la idea de la guerra de reconquista en España y de la presencia de los moros, musulmanes, etc. Pues cuando llegan aquí y se encuentran también con un mundo diferente y con una religión diferente, les resulta como natural relacionarlo con la religión islámica y con los moros que habían estado tantos siglos viviendo en Europa y concretamente en España, en la península ibérica, ¿no? Y entonces cuando se refieren, por ejemplo, a los sacerdotes o a los sabios prehispánicos, pues les llaman alfaquíes o sátrapas o con términos de las religiones orientales, ¿no? O del Islam, porque para ellos era lo más parecido. Claro. Lo más parecido. Entonces es una forma de ponerlo en términos familiares, y eso existía antes y existe ahora, ¿no? Bueno, al hablar de la religión mexica, y yo creo que esto se puede aplicar prácticamente a todas las religiones, podemos hablar de diferentes niveles, porque por ejemplo una era la religión oficial, que en el caso de los mexicas no solamente era la religión mayoritaria o oficial de todo el pueblo, sino que era una verdadera religión de Estado, porque el Tlatoani, o sea el gobernante supremo, no solamente era el jefe político y militar, sino que era también el jefe principal de la religión. Él concebía que sus obligaciones principales eran el mantenimiento de la colectividad, el conducirlos a la victoria en las guerras, pero también el impulsar o promover la religión, y por eso se le puede llamar
no solamente religión oficial, sino también religión de Estado. Pero lo que podemos distinguir es entre esa religión oficial, que es la que conocemos a través de las fuentes y de los códices, de los documentos, porque es la que está mejor documentada, la que es como más lógica, porque está muy estructurada. De esa religión oficial nos hablan las fuentes, tenemos muchos datos, pero también en aquella época, además de las fiestas, de los templos, de las representaciones de los dioses, pues había una religión de los individuos que es quizá más vaga, más inacible, pero también más sentida, más inmediata, y que no necesariamente se ajusta a las estructuras de la religión oficial. Eso podemos incluso también aplicarlo a la religión cristiana católica que conocemos. O sea, según la ortodoxia, pues hay un solo Dios que es trinitario porque hay una sola naturaleza y 3 personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y a partir de allí, pues también la teología se complica porque en el caso de la segunda persona, o sea, del Hijo, la religión ortodoxa nos dice que en él hay 2 naturalezas, la divina y la humana, pero una sola persona. Sin embargo, entre el pueblo llano, que quizá muchas veces desconoce esto, que finalmente también se llaman misterios porque no se pueden explicar cabalmente, muchas veces la gente común pues se desentiende de estas complicaciones teológicas y simplemente se refiere a Dios o a un ser supremo y le habla y le reza, o no hace tanta distinción como hace la religión ortodoxa entre lo que es Dios o la deidad o la divinidad o el ser supremo y los que son, por ejemplo, los santos, que son finalmente hombres, personas como nosotros que simplemente se distinguieron por una vida virtuosa. Pero muchas veces en la religión popular pues se puede tener como la tendencia a darle más importancia a un santo que a la misma divinidad. Eso ya es la manera como cada quien maneja su propia religión. La religión pues es un tema muy difícil de tratar porque cada uno de nosotros tiene su propia religión y tiene sus creencias y todo, pero cuando ya nos preguntan cómo vemos o cómo explicamos nuestra religión, pues cada quien lo va a hacer a su manera y probablemente no haya 2 maneras coincidentes, sino que cada quien lo ve de modo diferente. Y es que también, aparte de lo que son certezas o dogmas o cosas que se aceptan, puede haber también regiones de incertidumbre o de duda o de misterio, y en el último de los casos, pues la religión consiste en conjuntar, en armonizar las creencias, las certezas, junto con las dudas, las incertidumbres o el ámbito de la ignorancia en que no sabemos cómo son las cosas. Esa es una virtud de la religión, el fundir esas cosas tan a primera vista diferentes o incompatibles. Y lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros, pues de alguna manera es lo que también les sucedía a los antiguos. Cada uno de ellos tenía su propia religión y al lado de la religión oficial podía tener sus propias creencias o su propia manera de vivir esa religión en una forma más personal o inmediata. Muy bien. Maestro, a quien le interesa el tema de la religión mexica y que quizá no está tan familiarizado o tan especializado, ¿qué libros le podría recomendar? Hay una obra clásica que es la que escribió Alfonso Caso, que se llama El Pueblo del Sol, y prácticamente es un pequeño tratado sobre la religión mexica o prehispánica. Lleva muchas ediciones y está siempre disponible en el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, la obra de Caso pues tiene ya más de 50 años. Sigue siendo un texto clásico, pero quizá muchos enfoques se puedan modificar ligeramente, o actualmente disponemos de una mayor información o de intereses más variados para tratar tópicos que están relacionados con la religión, pero que son un poco diferentes.
En concreto, pues él, como le tocó vivir en la época positivista, pues empieza su texto relacionando la religión con la visión filosófica del positivismo. Nosotros ahora ya no necesitamos tanto relacionar la religión con el positivismo, la podemos estudiar directamente en sí, ya sea como fenómeno social, antropológico, o dentro de la religión, como puede hacer un teólogo o un catequista. Por esa razón, yo, inspirándome en el libro de Alfonso Caso, pues traté de hacer una especie de manual más moderno, más actual, y escribí un librito que se llama precisamente La religión mexica. Está editado por el INA, y allí en un primer momento hago una serie de consideraciones de tipo metodológico para delimitar el tema y precisar desde qué enfoques o puntos de vista se va a tratar, a fin de que no se le pida al texto algo que no se propuso exponer. Después de esa introducción, yo divido los temas hablando de los orígenes y de la naturaleza o características tanto de Dios como del mundo y del hombre, y en 6 capítulos hablo de la teogonía u origen de los dioses, de la teología o funciones o características o organización de los dioses. Hablo de la cosmogonía, o sea, del origen del mundo según la visión indígena, y de la cosmología, o sea, cómo está organizado el mundo en su estructura espacial y temporal. Y finalmente hablo de la antropogonía religiosa, o sea, del origen del hombre, y de la antropología religiosa, o sea, de la actividad religiosa o de las relaciones del hombre con lo sobrenatural o con la divinidad. Y al final pongo un capitulito sobre la importancia de la religión o de su presencia en la sociedad, o sea, el aspecto social de la religión dentro de la sociedad mexica. Y para concluir, pues hago también una consideración sobre la evolución de la religión mexica en la época ya colonial cristiana a través del sincretismo. En el librito pues puse también una serie de apéndices, como son unos relatos de la tradición religiosa mexica que están tomados de las fuentes, por ejemplo, la creación de los soles o del mundo, la creación del hombre, el descubrimiento del maíz, la lucha entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, las figuras de Tezcatlipoca y de Quetzalcóatl. También en los apéndices incluí un texto que no se encuentra en el Códice Florentino, sino únicamente en los primeros memoriales de Sahagún, y es el que se refiere a los atavíos de los dioses. Allí se mencionan alrededor de 40 dioses o grupos de dioses, y se les caracteriza de acuerdo con sus atavíos. Existe también una representación gráfica de esos dioses. Como la cultura mexica era una cultura bélica o muy relacionada con la guerra, pues ellos concebían a los dioses también como guerreros, y al describirlos y al describir sus atavíos, empezando de la cabeza hacia los pies y luego yendo a los brazos, los representan con divisas guerreras, revestidos con divisas guerreras, y que tienen en la mano derecha un arma ofensiva y en la mano izquierda un escudo, un arma defensiva. El arma ofensiva de la mano derecha es muchas veces simbólica o atenuada porque no sirve para herir o matar, sino que es simplemente un cetro, un bastón, un ramo de flores, etc. Y también me parecía muy importante el ofrecer una traducción de los llamados cantares de los dioses. Garibay y Seller en su momento publicaron paleografías y traducciones de estos cantares. Sahagún se abstuvo de ofrecernos una traducción, seguramente por un poco de temor a la Inquisición y con el pretexto de que son muy oscuros o de que no hay razón suficiente para divulgarlos. Pero si queremos conocer la religión, pues es muy importante acercarnos a estos textos
porque son una de las manifestaciones más importantes, genuinas e inmediatas del pensamiento religioso prehispánico. Ahora, cuando nos acercamos a estos cantares no debemos considerarlos como poemas en el sentido de efusiones líricas personales, sino que son creaciones anónimas, colectivas, heterogéneas, porque aunque algunos de estos cantos sí se ejecutaban en las ceremonias oficiales, otros son nada más como simples letanías o como conjuros, y el mismo Sahagún nos dice que algunos de estos cantos se ejecutaban en los templos y en las ceremonias oficiales, pero otros se ejecutaban fuera de los templos, fuera de las ceremonias oficiales, en el ámbito familiar o laboral, en el hogar, en las sementeras, en el lago, cuando se iba de caza, cuando se iba de pesca, cuando se esperaba el parto de una nueva criatura, cuando se iba de caza, etc. Entonces, con esta visión múltiple debemos acercarnos a la lectura de estos poemas o cantos religiosos mexicas, que literariamente son muy bellos, pero también nos dan muchas noticias sobre la forma en que ellos concebían y vivían su religión. Y finalmente en el libro pues pongo también un glosario, porque muchas veces hay que recurrir a los términos náhuatl y hay que dar de ellos una somera explicación. Y también contiene una bibliografía sucinta pero comentada para ampliar el conocimiento si es que uno quiere saber más acerca de estos temas. Tiene también una serie de índices que permiten la localización rápida de los diversos temas. De manera que, si me permiten la modestia, los invito a que consulten el libro de Alfonso Caso y también mi libro sobre la religión mexica. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Yo ya quiero ir a conseguirlo. Yo también. Maestro Rafael Tena, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hay muchos temas, de verdad, y tomarían varios podcasts, pero esperamos contar con su presencia, tener esa fortuna. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos que sea muy pronto que lo volvamos a tener con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. Gracias. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, maestro Tena. Gracias al público que nos escucha. Por ahora nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Teobroma.mx